exámenes, ¿verdad? Eh, Igual, o sea, ustedes deben tomar cualquiera de los libros para agarrar y ver. Eh, el derecho de retención es otro medio de tutela del crédito. Básicamente, en cuanto a los requisitos, el derecho de retención es el caso aquel del mecánico que repara un vehículo. Debe haberse efectuado de buena fe una obra sobre un bien mueble, debe estar bajo la posesión de la persona y debe estar también en custodia o dentro de la propiedad. Ese es el mecánico que se fue, reparó el carro y entonces si el carro es de Pedro o de Ana y entonces llegan a pedírselo, es aquí la tutela que hay es únicamente el derecho a retener. Ahora hay un sumario que permite cobrar los daños o hacer efectivo el derecho de retención, porque hasta aquel momento era nada más tengo el derecho, el único derecho es de retener, no me puedo adueñar de la cosa, ¿ok? Es un medio de tutela del crédito, es un derecho que es legal, cede la retención indebida del mundo del derecho penal ante el derecho de retención del derecho civil. Se extingue cuando el bien sale o cuando no hay buena fe o cuando hay renuncia. ¿Okay? Y el plazo para la retención es el mismo plazo ordinario de la prescripción. La simulación es una acción, ¿verdad? O un mecanismo de tutela del crédito para anular actos simulados, actos de disposición. El deudor, si va y le traspasa por donación a un familiar y el carro y sigue andándolo, ¿verdad? Es un acto que eventualmente se puede formular. Básicamente el acto simulado es el acto inexistente, se puede probar con cualquier mecanismo y está legitimado, en este caso es el perjudicado, para poder tratar de anular el acto de traspaso o el acto mediante el cual un deudor se queda sin patrimonio, pero se queda, digamos, jurídicamente. Le pasé mi casa a mi mamá y le pasé mi carro a mi papá, pero yo sigo viviendo en mi casa y sigo viviendo y sigo andando en mi carro. Ese es el típico caso de la simulación. Luego de ahí lo que viene van a ser en el temario las causas de extinción de las obligaciones, que la primera de ellas es el pago, que es el efectivo cumplimiento de la prestación, que extingue, que cualquiera puede pagar en nombre del deudor, incluso terceros no autorizados pueden pagar. Eso se está usando, después lo comentaremos peligrosamente ahorita en cobro judicial. Las protectoras de crédito compran créditos prescritos y van y hacen un abono, pero ya les están metiendo el fraude de simulación en vía penal, ¿verdad? La imputación de pagos es cuando hay varias deudas y se está haciendo un abono a todas ellas. Si no se dice nada, corresponde al deudor la elección, favor de Victoria, y si se dice, le corresponde al acreedor. La imputación legal es cuando la ley determina a cuáles, y usualmente siempre va a ser intereses moratorios, intereses corrientes y al capital. El pago indebido, el pago de lo que no se debe, es una modalidad de cuasi contrato, donde se paga sin tener deudas. Ese pago indebido eventualmente es el que permite recuperar o el dinero, digamos, cuando yo hago una transferencia de cuentas a alguien con quien no tengo ningún vínculo jurídico, no tengo ningún tipo de obligaciones. Hay una acción de recuperación en tanto y cuanto esté el dinero y en tanto y cuanto haya patrimonio comprar. La dación en pago es cuando el deudor da bienes, usualmente bienes en garantía, al acreedor para liberarse del pago de la obligación. El pago con subrogación es una modalidad de pago donde subrogación significa ocupar el lugar de alguien o de alguien. Puede ser convencional, un acuerdo entre ambas partes, puede ser subrogación legal, que es la del 790 del Código Civil, donde se opera de pleno derecho la subrogación en los supuestos del 790 del Código Civil. Aquí no se ocupa el consentimiento de las partes,
sino que simplemente la subrogación opera ante los supuestos. No sé si alguien puede leer el 790. Yo lo tengo, pero si alguien lo quiere leer, lo leo. Dele, por favor, gracias. 790. La subrogación se opera totalmente y de pleno derecho. 1. En favor del acreedor que paga de su peculio a otro acreedor de mejor derecho que él en razón de su privilegio o hipoteca. 2. En favor del comprador de un inmueble que emplea el precio de su adquisición en pagar a acreedores a quienes el inmueble estuviera afecto. Perdón. 3. En favor de aquel que paga una deuda a la cual estaba obligado con o por otros. 4. En favor del heredero que ha pagado de su peculio deudas de la herencia. Y 5. En favor del que paga totalmente a un acreedor, después de haberse declarado en estado de insolvencia al deudor. Ok. Ven, entonces, esa es la parte de la subrogación, es una modalidad de pago. Luego está el pago por consignación, que es cuando se desconoce, no aparece o se niega al acreedor a recibir el cumplimiento de la prestación. O sea, el acreedor, ese pago por consignación, está amarrado con un proceso que se llama de actividad judicial no contenciosa, que se conoce la consignación judicial. Básicamente los requisitos es que se haga ante juez competente, que comprenda la totalidad y que se haga la oferta real de pago. La oferta real de pago es un acta notarial o judicial donde el deudor llega al domicilio o al lugar de pago con la totalidad, no puede faltarle un colón porque si no sería inválido, ¿verdad? De la deuda y hace el ofrecimiento de pagar. En cuanto al procedimiento, de nuevo, es actividad judicial no contenciosa y el deudor, mientras la consignación no haya sido aceptada por el acreedor, puede retirarlo en cualquier momento. Pago por compensación. Compensación significa pesar dos cosas. El pago por compensación es cuando dos personas son recíprocamente acreedores y deudores. Yo te debo a vos 1.000.000 de colones y vos me debes a mí 500.000 colones. Entonces aquí la función es una especie de se extingue la deuda menor y se rebaja la mayor. Si yo le debo a usted 1.000.000 de colones y usted me debe 500.000, opera la compensación, esa es la de pleno derecho. La característica o los requisitos es de que sean deudas de la misma especie y género. Si yo le debo chayotes, usted me tiene que deber chayotes. Si yo le debo carros, usted me tiene que deber carros. Si yo le debo dinero, usted me tiene que deber dinero. Entonces, la legal lo que hace es extingue la deuda inferior y se rebaja el precio sobre la mayor. Sería muy difícil que yo le deba 1.000.000 a usted y que usted me deba 1.000.000 exactamente a mí, ¿verdad? Siempre usualmente alguna de las dos va a ser mayores, entonces se extingue la menor y la otra se rebaja. Las obligaciones deben ser líquidas, deben ser exigibles y el efecto es la extinción de una de las obligaciones y la reducción y la compensación convencional es que en algunos casos yo podría ahí sí, si te debo 2.000.000 de colones, quedar o compensarlos porque usted me tiene que dar a mí un concierto, no son en este caso no son de la misma especie, entonces se compensan las deudas con la prestación de uno aceptado, pero tiene que haber un acuerdo. No se pueden compensar derechos personales, no se pueden compensar derechos alimentarios. Ven, hay deudas que no son, en ese caso, compensables. La innovación de estas es la única que he visto yo a veces. La innovación es la creación de una nueva obligación que tiene como finalidad la extinción de otra. ¿Ven? De eso sí me acuerdo en un examen que venía una pregunta que decía, supuesto de las obligaciones civiles en el cual se da una sustitución del elemento subjetivo de la relación obligatoria. Y esa era la innovación. La innovación puede ser subjetiva, le cambio el deudor, ya no voy a pagar yo, va a pagar mi papá, va a pagar mi esposa, va a pagar mi mamá, en el deudor, o le cambio el acreedor, ya no hay que pagarle a Juan, hay que pagarle a María o hay que pagarle a Pedro. O esa es la subjetiva, porque puede ser subjetiva, y la otra es la objetiva, ¿verdad?
te tenía que entregar un contenedor de cocinas y vamos a compensar entregándote un contenedor perdón, o vamos a innovar de que ya no te doy las cocinas, te voy a dar un contenedor con refrigeradoras o con congeladores. La innovación es la creación de una nueva obligación para extinguir otra preexistente, subjetiva u objetiva. Ambas tienen que ser válidas, las obligaciones, y el incumplimiento de la nueva obligación deja vigente la anterior. Si yo no te entregué el contenedor de refrigeradoras, queda subsistente la obligación de entregar un contenedor de cocinas. El efecto básicamente es el de extinguir la deuda. ¿Okay? Y cuando habla por expromisión y delegación, expromisión es cuando yo mismo hago el cambio, o sea, es una promesa de mí mismo, yo te doy una cosa por la otra, y la delegación es Bernal va a pagar por mí. ¿Eh? Esa es la delegación, se delega en otra persona el pago. La remisión es un medio extintivo que es el perdón de la deuda. Aplican en cuanto al fondo las reglas de la donación y eso es básicamente si la remisión de una obligación es de más de 250 colones de un bien mueble o de un inmueble, tiene que ser otorgada en escritura pública. Si es parcial, se rebaja únicamente en la parte en que se perdonó, es el perdón de la deuda, es regalar la deuda. Queda subsistente en la parte en que no se perdonó. Tiene que haber un animus donandi. La remisión presuntiva es cuando yo le entrego, si tengo un pagaré donde uno de ustedes me debe 2 millones de colones, yo le digo, toma, llévate esto, ponle fuego, y se lo entregué, ahí hay una remisión presuntiva. Y la retractación de la remisión serían los casos en que yo le entregué ese pagaré, pero por error mío. ¿Ven? Fue un error, yo creí que le estaba dando otra cosa, o no el pagaré de la deuda que usted tiene. Entonces ahí hay una retractación. La confusión es cuando se confunden en una misma parte las cualidades de acreedor y de deudor. ¿Ya? ¿Cuál es el caso? Bueno, yo le debo ¿cuál sería? Yo le debo a Instacredit 2 millones de colones y yo compro Instacredit. Yo no me puedo deber a mí mismo. Yo le debo a Pedro Pérez 10 millones de colones y Pedro Pérez hace un testamento y se muere donde dice que yo soy su único y universal heredero. Se confunden en una misma persona las cualidades de acreedor y de deudor. El fundamento básicamente es que nadie puede ser deudor de sí mismo. La causa es un medio de extinción de las obligaciones. Puede ser total o puede ser parcial, ¿verdad? Y puede ser bajo condición también. La imposibilidad de cumplimiento. Nadie está obligado a lo imposible. Esta andará ahí por el 834, el código, que la imposibilidad es nadie está obligado a lo imposible. Entonces es un mecanismo que es cuando se sustrajo, si tenía que darte 2 vacas y les cayó un rayo y las mató, o si te tenía que entregar un caballo muy caro por la sangre y no se puso la cláusula de asunción de riesgos y el caballo viene ahí por el surquí y le cae una piedra por la lluvia y lo mata, entonces nadie está obligado. Si la imposibilidad es parcial, se debe cumplir con el resto de las cosas y si no, entonces se puede convertir en daños y perjuicios. La prescripción es otro de los medios extintivos. Básicamente en Costa Rica existen 3 tipos de prescripción. La ordinaria, que es del 868 del Código Civil. La extraordinaria, que son las del 869 y 870, que es la de 3 años y la de 1 año. Acuérdense que la máxima es de 10. En Costa Rica no hay ni existe una prescripción mayor a 10 años. Luego están las de 3 años y están las de 1 año, que son las del 869 y las del 870. Y la legal, que es, si van al 868, van a ver que dice, todo derecho y su correspondiente acción prescriben es, además de las otras, que son las otras cuando hay prescripciones en leyes especiales. Un ejemplo, la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos, que los derechos prescriben en 1 año. En el Código de Comercio hay algunas prescripciones también de 1 año y en alguna ley especial. Esos son los 3 tipos de prescripción. Prescripción extintiva, en este caso, que hace extinguirse los derechos.
La descripción básicamente entre prescripción y caducidad, que a veces le cuesta a los abogados, es la prescripción es un medio extintivo de obligaciones, la caducidad es el plazo o un plazo durante el cual es válidamente la realización de una obligación. La suspensión de la prescripción se detiene el tiempo. Piensen que el deudor cayó en coma durante 2 años, está en una incapacidad absoluta, no puede trabajar, no puede hacer nada, entonces se suspende y en el momento en que se reinstale nuevamente, vuelve a empezar a correr. Y la interrupción es cuando se da, esa está en el 872 del código, si no me equivoco, 874 por ahí, que es cualquier requerimiento de cobro, cualquier acción judicial, cualquier pago que se haga, interrumpe y empieza a correr de nuevo. También la demanda notificada y donde no se ponga la excepción de prescripción, interrumpe y empieza nuevamente a correr. La renuncia es que la prescripción como derecho extintivo es renunciable, es un derecho patrimonial y también puede haber una renuncia tácita cuando a mí me notifican una demanda y yo no interpongo la excepción de prescripción. El incumplimiento de las obligaciones genera la posibilidad, en este caso, del acreedor de acudir obviamente ante los tribunales. El incumplimiento puede ser voluntario, puede ser involuntario. Eso tiene relación también con aquello del 1045 y 1046 de las obligaciones, de las obligaciones extracontractuales o el incumplimiento de poder eventualmente eximir al deudor en algunos casos o cuando hay culpa del acreedor. Las obligaciones civiles tienen que entender esto, nacen para ser cumplidas. En los casos de incumplimiento, los casos de incumplimiento son los que eventualmente le permiten al acreedor poder hacer el cobro. Debe haber un nexo causal, que es la correlación entre el daño sufrido y la lesión que se está o el cobro que se está haciendo. Y están exonerados el caso fortuito o la fuerza mayor y podrían darse las cláusulas de exoneración, que es la cláusula de asunción de riesgos, esa que decíamos del caballo, de las vacas que vienen desde Limón, la que usted me los entrega y lo que les pase de camino, creo que es el 970. Hay una norma que habla de la cláusula de asunción de riesgos, yo después se las paso porque la idea es, ahí les voy a subir un material también, no me quiero quedar con esto ahora. La mora genera inmediatamente es un estado en el que se pone el deudor que eventualmente tiene el efecto de hacer exigible la obligación y también el otro efecto que tiene es el de poder cobrar daños y perjuicios y si es en una obligación dineraria será intereses. Resolución por incumplimiento es el 692 del Código Civil. En las obligaciones bilaterales y unilaterales se dice que el incumplimiento tiene que ser grave. Lo que dice es, si usted y yo tenemos un contrato y teníamos obligaciones recíprocas, yo le doy algo, usted me da algo a mí, a cambio, solo puede exigir el cumplimiento el que ha cumplido. Y da el derecho de pedir o el cumplimiento forzoso o la resolución con daños y perjuicios. El incumplimiento tiene que ser grave, grave es que no pueda subsanarse. Vamos a ver. Responsabilidad extracontractual, no. Principios de concentración, de la contratación. Esto pueden ver el librito yo voy a pedir que se los escaneen, el de Diego Aurid, de teoría de los contratos, pero nunca he visto nada que tenga que ver expresamente con principios de la contratación. Libertad contractual es el único límite de un contrato, es la ley, la moral o las buenas costumbres. Pacta sunt servanda es el 1022 del Código Civil. Los pactos son para respetarlos. La cláusula de rebus sic stantibus es que las cosas en derecho deben mantenerse y ponerse en el estado en que las partes querían. La buena fe y la relatividad contractual es que pueden haber picos, por llamarlo de alguna manera, o variaciones no tomadas en cuenta por las partes, y eso al amparo de la buena fe podría permitir o podría solicitarse el restablecimiento
de los efectos de un contrato o la variación o la modificabilidad a cargo de un juez. Todo esto sería en un proceso ordinario. Accidentes de la contratación, ya vimos que la voluntad era uno de los requisitos esenciales de las obligaciones, perdón, de las obligaciones surgidas del contrato, y no puede estar viciado el consentimiento por dolo, error, intimidación. Luego la forma tiene que ver con las solemnidades y la causa, el motivo, que también debe ser conforme a derecho. El vicio de cualquier estructura de estas obligacionales en los contratos o con los derechos reales, que es esta misma teoría con relación a una cosa, es de nulidad absoluta. Contrato unilateral es aquel en el que hay un solo vínculo, ¿verdad? Solo una persona se obliga respecto a otra. El típico caso de este es el depósito. Yo te doy un bien, usted está obligado a cuidarlo y a devolvérmelo. Los sinalagmáticos es como el dando y dando. ¿Okay? Yo te doy algo, a cambio inmediatamente vos me das algo. O sea, son defectos inmediatos. Onerosos por el pago de un precio, gratuitos de que no hay onerosidad, no hay contraprestación. Conmutativos de que eventualmente pueden ser sustituidos las cosas por otras. Aleatorios es que no se sabe si va a pasarlo. Todos los de seguro son aleatorios. Usted toma una póliza de seguro para su carro y usted no sabe si usted va a chocar en algún momento. De ejecución simultánea es inmediatamente, de ejecución sucesiva es a tractos, de ejecución diferida es cuando se fija una fecha, ¿verdad? Hay contratos principales y hay contratos accesorios, todos los de crédito de los bancos. El contrato principal es un contrato de crédito de préstamo y el accesorio va a ser la hipoteca o va a ser la prenda o la garantía mobiliaria. De libre discusión, las partes decidimos, podemos devolvernos contrapropuestas, ¿verdad? Yo le vendo, sí, pero bajo estas condiciones, no, pero le hago otra oferta de otra, esa es la libre discusión. El de adhesión son los de seguro, son todos los de los bancos, usted lo toma y lo deja. Usted no tiene posibilidad de cambiarle nada al contrato. Luego vienen los tipos de contrato, que ahí bien van a venir, bueno, el precontrato. El precontrato es un contrato también, tiene todos los requisitos, tiene todos los elementos del contrato. Nada más, la gran diferencia es que el precontrato tiene como objeto la celebración de un contrato final que no se puede o no se quiere llevar a cabo en ese momento. ¿Ok? Ese es el precontrato. Por eso es que muchas veces los abogados cometen los errores cuando ponen una opción de venta o precontrato de opción de venta. Que Juan quiere vender tal, la finca número tal, que el precio de la venta es 100 millones. Y ponen que el otro acepta el precio y que pagará en 3 meses. Eso es una venta a plazo. Y todavía ponen que le da opción de que le da arras o que le da entrega unas sumas de dinero. Esa es la confirmación. El precontrato es también un contrato que no se quiere o no se puede llevar a cabo. No está la mercadería. O sea, vamos a firmarlo de cuando venga la mercadería, si todo viene bien, yo te compro. ¿Ves? No se puede o no se quiere llevar a cabo en ese momento. No me ha llegado la plata, todavía no te puedo pagar. Traslativos es que trasladan el dominio. El de compraventa es la transmisión de un bien, mueble o inmueble, por el pago de un precio. La cesión puede ser gratuita, puede ser onerosa. Si es onerosa, se rige por las reglas de la compraventa. Si es gratuita, se rige por las reglas de la donación. Puede ser cedidos todos los derechos, acciones, hay cesión de derechos litigiosos, hay cesión de derechos hereditarios. La permuta es el intercambio. Yo te doy una cosa a cambio de otra. Es cambiar una cosa. La donación es regalar. Y el pacto de retroventa es un plazo, es máximo por 5 años en Costa Rica. El pacto de retroventa. El pacto de retroventa es, mucha gente lo muda o muda las hipotecas con el pacto de retroventa para no hacer una hipoteca. Usted me dio 15 millones de colones a mí, yo le traspaso la casa y ponemos una opción de retroventa donde si yo le devuelvo a usted 16 millones de colones, que sería el capital más los intereses, usted está obligado a devolverme a mí la casa. Ese es el pacto de retroventa. No puede ser mayor a 5 años. Esa es la única característica. Contratos de utilización, que estos serían el préstamo, cooperación, mandato, fianza y depósito.
El préstamo es gratuito, el del Código Civil, que tiene dos modalidades, el comodato y el mutuo. El comodato es el préstamo gratis de un bien infungible. Te presté un departamento, te presté una casa, te presté una bicicleta, te presté un carro. Y la otra modalidad de préstamo es el mutuo, que es un préstamo de consumo. Te presté un litro de whisky en la fiesta. Usted me va a volver uno de la misma especie y calidad, pero el que yo se lo presté es porque a usted se le acabó el suyo y está en una fiesta con sus amigos, usted se va a tomar el mío. Eso es un préstamo de consumo. Eh, de cooperación son todos los que tienen que ver en contratos asociativos, de aquí da origen a las sociedades civiles, da origen a las sociedades mercantiles. Luego está el mandato, que acuérdense que el mandato es el contrato. El documento donde se asienta el contrato de mandato se llama poder. Y los poderes en Costa Rica son generalísimo, general, especial y especialísimo. Empiezo por el generalísimo. Este es el que se conoce como full. Es para todos los actos de una persona y solo nos sirve para los que esté nombrado poder especialísimo. Es decir, el generalísimo es para todo, menos para lo que se requiera poder especialísimo. Y de una vez vemos el especialísimo. ¿Para qué es el especialísimo? Para casarse, para divorciarse y para donar en nombre de otra persona. Ese es el especialísimo. Para ese nos sirve el generalísimo. El general es el 1255, es un contrato más de, ¿cómo se llama? Como de administración, cerrado a ciertos actos, ¿verdad? No es tan amplio, es solo para los que dicen 1255. La fianza es un contrato accesorio de un crédito, que es el de donde salen los fiadores, y el de depósito es un contrato unilateral. Eh, vamos a ver. Dejo ahí lo de derechos reales. ¿Será verlos en la otra y procesal civil? Vamos a tener que poner uno de procesal, o que ustedes le den alguna lecturilla, algún material de derechos reales para que lo tengan, pero la teoría de los derechos reales es la misma de las obligaciones civiles y los contratos, los mismos, pero con relación a una cosa, de un bien. Y es la titularidad o el dominio, el dominus, por eso se llama el dominus, que tiene un sujeto sobre ese bien. Cuesta, ¿verdad? Llegar a esto con 3 horas. Voy a subir ahorita uno de los exámenes en la parte de materias, a ver, de preguntas civiles. Y ustedes la van a responder, ¿les parece? ¿Se ve? ¿Mm? ¿Están por ahí? ¿Ya se durmieron? ¿Cómo están? A ver. Sí se ve. ¿Quién se anima? O llamo ahí por lista para hacerles las preguntas. A ver. Este lo agarré ahí al aire. Vamos a aplicar la misma lógica o la misma teoría. ¿Ok? Dice la primera pregunta, que es esa 55. Jaime y Rosa firmaron un contrato que resultó tener vicios que lo hacían absolutamente nulo. Ante este supuesto, ¿quién puede alegar la nulidad absoluta de un contrato? ¿De qué mundo del derecho civil es ese supuesto? De los contratos. El de los contratos. Y entonces, porque está planteando una situación donde hay un contrato que tiene un vicio que lo hace absolutamente nulo, es decir, el acto no. Entonces, pero aquí lo que habla es con la titularidad de los sujetos del contrato, ¿quién puede alegar la nulidad absoluta del contrato? Y entonces vean que vienen 3 opciones. La primera dice, solamente Jaime y Rosa por ser las únicas partes del contrato. ¿Ok? B, todas aquellas personas que tengan interés en ella. C, una autoridad judicial debe ser necesariamente quien la alegue.
¿Cuál de las tres es la que definitivamente no es? Les escucho. ¿Cuál no es? ¿Cuál es la que descartamos? La C. A ver, ¿alguien más? ¿Qué dicen? Es la B, la que no es. La B es la que no es. A ver. ¿Por qué es la B? ¿Quién más dice que la B? La que no es. Yo también pienso que la C. Ok, 2 dicen que la B y 2 dicen que la C. La C dice, una autoridad judicial debe ser necesariamente quien la alegue. Los jueces pueden alegar de oficio una nulidad. No. No. Si la perciben en un expediente, la pueden dictar. Pero alegarla, ir a profunar, ninguna autoridad judicial puede iniciar en teoría un juicio. Vean la diferencia acá, porque claro, aquí hay una cáscara de banano. Una autoridad judicial perfectamente puede dictaminar una nulidad si la constata. Y es Pero evidente, no de oficio. pero nunca de oficio. O sea, no, de oficio si está en su expediente. Si está dentro del... Ajá. Pero es quién puede, la pregunta es, ¿quién puede alegar la nulidad absoluta del contrato? ¿Puede un juez de oficio ir a alegarla? No. Alegarla no, dictaminarla sí, pero alegarla no. Alegarla no. Entonces, ven dónde está el juego de que no hay que cambiar las palabras y hay que centrarse en el texto literal de la norma. La opción C es la que no es, definitivamente. Porque lo que me están preguntando es, ¿quién puede alegar la nulidad absoluta de un contrato? Yo pienso que la pueden alegar todas las partes o las personas que tengan interés en ese contrato. Porque a pesar de que el contrato es ley entre las partes, que son Jaime y Rosa, si yo como tercera me voy a ver afectada por ese contrato de alguna forma, pues yo podría pensar que si el contrato está viciado de alguna manera que lo hace absolutamente nulo, la afectación se extinguiría, aunque estoy partiendo de un supuesto que no está en la pregunta. Sí, pero es que ojo el análisis, porque incluso tomando la C, que me dice, si un juez no podría ir a alegarla de oficio. Es un supuesto. Él solo. Pero si un juez la detecta, y entonces aquí me entra, cualquiera que se la haga ver, el juez la va a detectar de oficio si ya existe el proceso. Entonces, acá les digo, la opción correcta es la B. Son todas las personas que tengan un interés, por más remoto que sea. La que únicamente, ojo el juego, ¿verdad? La que únicamente podrían Jaime y Rosa es la relativa. La relativa sí, 834, 836 del Código Civil, ¿verdad? Es más, váyase en un momentito, porfa, a los artículos, creo que es el 830, 831 del Código Civil. ¿830? Se extingue la obligación cuando perece la cosa cierta y determinada, de vida pura y simplemente o a término, que era objeto de la obligación, o cuando sale fuera del comercio de los hombres, o se pierde de modo que se ignore absolutamente su paradero. Creo que es el 831. No era. Vamos a ver. Es el de las nulidades. De la nulidad y la rescisión, 835. 835. Vean que dice, hay nulidad absoluta en los actos o contratos cuando falta alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia. ¿Ok? Ahí está todo. Pero dice, vamos a ver, 836, hay relativa, me dice cuál es. 837, la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga un interés en ella y debe, cuando conste en autos, declararse de oficio. 837. ¿Ven de dónde salió la respuesta? Puede alegarse por todo el que tenga interés en ella. Dice ahí. Y en el presupuesto decía todas aquellas personas que tengan un interés. O sea, lo que le cambiaron fue todas aquellas personas por todo aquel que tenga interés. ¿La ven?
¿Ven dónde está? Pero vean, la trampa estaba porque también un juez de oficio cuando consta en el expediente, pero no alegarla. Ok, vamos a la segunda. Ingrid conviene con Eric en comprarle su cosecha de arroz una vez que ésta se encuentre lista. Bajo este convenio, Eric está obligado a entregarle la cosecha a Ingrid. ¿A partir de qué momento empieza a correr la prescripción negativa de la obligación? Tema del derecho civil aquí, ¿cuál es? Obligaciones. Obligaciones. Pero ojo, hay dos supuestos de obligaciones acá. ¿Cuáles son? Es un contrato, me parece también de a futuro, Es con un una contrato condición. futuro. Y la otra parte, ¿cuál es? La de prescripción extintiva. Entonces, ¿a partir de qué contrato? Porque dice, Eric está obligado a entregarle la cosecha a Ingrid. Pero entonces viene la pregunta, ¿a partir de qué momento empieza a correr la prescripción negativa? Eso es que no se cumplió y que no se ha cobrado, no se ha hecho. ¿A partir de qué momento? Tenemos tres espérense, pero es que no se vayan así. Primero saquen el descarte, muchachos. Que ahí es donde se van. Dice la A. 10 años después de que se acordaron los términos de la obligación. Una vez que la cosecha esté lista y la obligación sea exigible. El día que se combinó la obligación, empieza a correr el plazo. ¿Cuál de esas tres es la que absolutamente no es? ¿Y por qué? ¿Cuál no es? Profe, me parece que sería la de los 10 años. La de los 10 años, porque la prescripción máxima en Costa Rica es de 10 años. Y dice 10 años después de que se acordaron los términos de dicha obligación. Pero a mí no me están preguntando cuánto es el plazo máximo y además esa habla que después de que se acordaron. Entonces, porque lo que me están preguntando es a partir de qué momento empieza a correr la prescripción negativa de dicha obligación. ¿A partir de qué momento? El plazo, habíamos dicho, cuando no se había fijado, ¿a partir de qué momento era? Del día en que se contrajo la obligación, ¿cierto? Salvo, dice el 772 del código, que se ocupe de un plazo para ser exigible, que es el caso de las cosechas. Eso quiere decir que la respuesta correcta, ¿cuál sería? La B. La B. La B, correcto. Es la B. ¿Ven el tipo de análisis que hay que hacerle a esto? Ubicación del mundo del derecho civil, determinar exactamente qué es lo que a mí me están preguntando, hacer el descarte y después con las otras, porque la otra me dice el día que se combinó la obligación, sí, no dice cuándo. No, yo no tengo ese dato arriba para saberlo. Pero efectivamente, como es un tema de prescripción extintiva, empezará a correr a partir de el momento en que la obligación sea exigible. Esta otra, 57. El tipo de responsabilidad que se basa en la aplicación de la teoría del riesgo o del daño creado para quienes ejercen o se aprovechan de una actividad potencialmente peligrosa se conoce como de qué mundo del derecho es eventualmente, que esta era el 1046, 1047 y 1048, el librito ese de Baudrit que hay que subirles a ustedes. Esta no es ni más ni menos que la que le aplican a la gente que mueve las empresas de buses, las empresas, el Parque Nacional de Diversiones, que se puede caer alguien y se puede accidentar, de los buses, de los trenes. Y entonces es que hay un peligro de que esa actividad que ejerzan sea potencial. Los que andan en el Parque Yedo, ahora que vieron la tagada hace poco, que una muchacha
¿Qué tipo de responsabilidad es la que establece la teoría del riesgo? O sea, los del canopy, esto surge, el del canopy es lo mismo, para quienes ejercen o se aprovechen una actividad potencialmente peligrosa. Y habla de teoría del riesgo. ¿Cuál no es de las respuestas? La A. Correcto. Sí, no es contractual. No es contractual. Pero entonces me quedan dos, la subjetiva o la objetiva. Y si me hace una teoría del riesgo de un daño creado que no se ha producido y que no tiene nombre y apellidos, Es objetiva, porque es por la naturaleza del acto, es subjetiva. no de quien la realiza. Es por el acto. Todos los que ese es el 1047 y 1048 del Código Civil. No hemos visto procesal, pero vamos a ver si se acuerdan de esta de procesal. ¿En qué caso se puede solicitar el arraigo contra una persona demandada en un proceso civil? Me dice, opción A, cuando existe un temor fundado de que la persona demandada pueda ausentarse u ocultarse. B, cuando la persona demandada no tenga bienes inscritos a su nombre que sean embargables. C, cuando la persona demandada es menor de edad y por lo tanto no tiene capacidad procesal. Vamos a ver si se acuerdan del procesal civil. Que esta era la misma con el código viejo y con el código nuevo. ¿Cuál no es? ¿Cuál no La es? C es la que no La es, creo. C. ¿Ah? La C. La C. La C. La C, yo también pensé en la C. Yo pienso que la C no Alguno. es. ¿Ven qué bien es cuando uno hace el descarte? ¿Ven por qué les va a ir bien a ustedes? La primera que hay que hacer es la del descarte. Cuando la persona menor de edad, la demandada es menor de edad y por lo tanto no tiene capacidad procesal. O sea, ya aquí me saca completamente. Pero entonces me quedan dos opciones. Me queda una, dice, cuando la persona demandada no tenga bienes inscritos a su nombre que sean embargables. O la otra dice, o sea, que si yo, y la otra Yo me dice, inclino por la A. ¿ah? Yo me inclino por la A. Yo creo que en materia civil es la B. Cuando Yo la también persona pienso que la B. demandada no tenga bienes inscritos a su nombre que sean embargables, ¿usted demandaría a alguien en materia civil que no tenga bienes? No, es que aquí le voy a No, cobrar. porque no tiene cómo responder. ¿Con qué le cobro? O sea, Correcto. ven el tipo de amarres que hay que hacer, ¿con qué le cobro? El Exacto. arraigo es una medida que no es un impedimento de salida y es una prevención a la persona que desea abandonar el país o hay un temor fundado de que pueda ausentarse o ocultarse y que no tenga apoderado. Porque si tiene Ok, apoderado, la- si tiene apoderado inscrito en Costa Rica no procede. Es la A. Es Ujú. la A. Pero vean cómo Vamos. razonando, cuando la persona demandada no tenga bienes inscritos a su nombre que sean embargables. Dicho, ¿para qué voy a demandar a una persona que no tiene ni dónde caerse muerto? Claro. Es perder el tiempo y ponerse a usar el sistema. Es la A, la correcta. Pero vean que sí hay manera de llegarle, ¿verdad? Y ojo que eso no lo vimos hoy. En un proceso ordinario civil, ¿qué requisito debe cumplir una parte si desea actuar durante una audiencia? ¿Cuántas partes hay en el proceso civil? Actor y demandado. Actor y demandado. Ahora se llaman demandante y demandado. Y el juez, obviamente, ¿verdad? Entonces, cualquiera de los dos puede ser, porque no me dice cuál es. ¿Qué requisito debe cumplir si desea actuar durante una audiencia? Entonces dice, opción A, notificar al juez con anterioridad si desea actuar en representación propia durante la audiencia, aun y cuando no sea profesional en derecho. esa no es. B, ser asistido por un abogado o abogada, salvo que la parte sea profesional en derecho. C, solamente necesita personarse a la audiencia y pedir la palabra en los momentos procesales oportunos. ¿Cuál no es? La C. ¿Cuál es la que definitivamente no es? La C no es.
¿Mm? La C no, es que siempre se ocupa representación del letrado, ¿no? Pero no se me meta todavía la representación, porque ¿qué es lo que dice la C que no podría ser? ¿Mm? Ir una parte sola a un juicio y que le den la palabra en el momento en que considere. ¿Mm? Me parece que no. La C es la que absolutamente nada que ver, Y la C no es. ¿verdad? Ujú. Es más, no podría comenzar la audiencia. Me quedan dos: notificar al juez con anterioridad si desea actuar en representación propia durante la audiencia, aun y cuando no sea profesional en derecho. Y la B, ser asistido por un abogado o abogado, salvo que la parte sea profesional en derecho. Es la B. Sí, la B. La correcta, Considero que Sí. sería la B la correcta, Correcta, profe. la correcta, la B. correcto, porque ven que la A lo que dice es notificar, es avisarle al juez con anterioridad si desea actuar en representación propia durante la audiencia, aun y cuando no sea profesional. No puede alguien que no sea profesional en derecho representarse en una audiencia oral de forma sola. Es más, esa también es descartable de pleno derecho. Por eso es que hay que leerlas, ¿verdad? 60. En un proceso ordinario civil, la parte demandante no compareció a la audiencia preliminar de forma injustificada. De acuerdo a la regla general, ¿qué efectos tiene ese supuesto? Esto es procesal meramente, todavía nosotros no hemos visto, pero bueno, en un proceso ordinario civil, la parte demandante no compareció, no fue a la audiencia preliminar. Ahora los procesos ordinarios tienen dos audiencias, la preliminar y la complementaria. ¿Qué efecto tiene este supuesto en el proceso? Dice, la demanda se tendrá por desistir y se condenará al demandante en costas y al pago de daños y perjuicios. Se deberá proceder de inmediato al fallo basándose en la prueba que hubiere presentado hasta ese momento. El proceso se continúa de oficio, siendo el órgano decisor responsable de evacuar la prueba de la parte actora. ¿Quién es el que no va al juicio? El actor es el que se ausenta. El demandante es el que no El va. demandante. ¿Cuál no es del todo? La A. A ver, los quiero oír a los otros. ¿Cuál no es? Yo siento que B y C son redundantes. La respuesta yo pondría la A. No, son diferentes. Si Son usted las ve, diferentes. lea. Por eso hay que leer con mucho Viene por detalle. desistido y se condenará a costas y daños y perjuicios. Y el otro es que se continúe de oficio, siendo el órgano decisor responsable de sacar la prueba. No sé. El demandante no fue, ¿verdad?, a la audiencia. No, pero sí vamos a tener que meter en una fecha entre los 18 y la parte procesal. Profe, pero si la parte la demandante es la que no se presentó Ujú. y es necesario, ahí sí le pregunto, ¿es necesario que la parte demandante se presente? ¿No sería la parte demandada la que debería de estar? Nada más. Ponga en ejercicio lo primero que dijimos al inicio. No se pongan a meter cosas que no están ni a hacer suposiciones. ¿Ya? Pienso que la que no es del todo es la B. Es muy claro. Mm. La B es el supuesto cuando quien no va es el demandado. Y esa es la que no es, porque están muy cercanas todas. La C tampoco es, porque ningún tribunal, si no le llega a la parte demandante, va a seguir el juicio de oficio. A seguirlo, estamos en civil. ¿Ah? La respuesta correcta es la A. La demanda se tiene por desistir y se condena al demandante en costas y al pago de los daños y perjuicios. Si quien no va es el demandado, el demandante si llegara, es la B, sería la B. Se procede inmediato a dictar sentencia con la prueba que hubiere presentado hasta ese momento. Gracias, Ok, profe, no, con porque esa gusto. sí Pero me sí, generó sí vamos dudas. a tener que, sí vamos a tener que darle la de procesal civil.
no daba tiempo a sacarla toda. Roxana desea obtener una concesión para utilizar los 200 metros de zona marítimo terrestre que hay enfrente de su propiedad y consulta a la municipalidad al respecto. Ante esta solicitud, de acuerdo a la ley de zona marítimo terrestre, ¿qué debería responder la municipalidad competente? Estas son las cosas que uno no entiende del colegio. Esta es una pregunta que es de derecho público metida en la parte privada, ¿verdad? Desea obtener una concesión para utilizar 200 metros de la zona marítimo terrestre que hay enfrente de su propiedad y consulta a la municipalidad al respecto. Ante esta solicitud, de acuerdo a la ley de zona marítimo terrestre, ¿qué debería responder la municipalidad? 200 metros de zona marítimo terrestre. Yo bateando marcaría la C. Que no, que sí. No es posible otorgar la concesión porque la zona marítimo terrestre es inalienable y no puede ser utilizada en ningún supuesto por particulares. ¿Y dónde mete usted todo el paseo de los turistas? ¿Y dónde mete allá los de Caldera? ¿Y a dónde me mete los de Jacó? ¿Y a dónde me mete todo eso? ¿Ah? Entonces los 50, entonces es la B. Es que no es un traspaso de tierra, es uso, es concesión, es un permiso, es una patente, es una especie de sí, en los 50 metros de zona pública son los que son intocables, ahí no se puede hacer absolutamente nada. De la B, descartemos, de la B. Sí, la B es correcto. La B, sí. Enrique desea constituir una hipoteca sobre su propiedad. ¿Ante qué institución se presenta la escritura pública respectiva? Hipoteca, derecho real sobre un inmueble. ¿El registro nacional? La C. ¿Cuál no es? La B. La B. ¿Ah? Pero ¿por qué les da risa? No, es que, ¿verdad? Aquí hay gente que no trabaja en derecho, ¿ah? Sí, Aquí hay gente que no trabaja en derecho, ¿verdad? Pero, de nuevo, la B, la Oficina de Tierras y Colonización del MINAE, imagínense. ¿Ah? Se les puede hacer un cortocircuito ahí en la entrada, la recepcionista. Y no es nada, es capaz que le pone el sello recibido, ¿ah? Sí le pone. Capaz que sí. Sí. El sistema de garantías mobiliarias no, porque las garantías mobiliarias son de bienes muebles no inscribibles. Los inscribibles opera la prenda y todos los demás bienes muebles no inscribibles opera el sistema de garantías mobiliarias. Pero lo que están preguntándome es, para una hipoteca, ¿ante qué institución se presenta la escritura? Ante el Registro Nacional. Cristina constituye una hipoteca en primer grado sobre su propiedad, cuyo acreedor es un banco, y luego se la vende a Ignacio, aceptando dicho gravamen. Unos meses después, el banco le indica a Ignacio que van a ejecutar la hipoteca, ya que Cristina no pagó el préstamo e incurrió en algunos incumplimientos graves. De acuerdo al Código Civil, en esta situación, dice, Ignacio puede oponerse a la ejecución debido a que la deuda por la que responde su propiedad no es suya y los incumplimientos fueron ajenos. El banco puede ejecutar la hipoteca solamente si Cristina indemniza a Ignacio por los daños y perjuicios que le pueda causar. El banco puede ejecutar la hipoteca debido a que esta pesa sobre la propiedad independientemente de su dueño. ¿Cuál no es? Del todo. Sí, la C es la correcta. Y no es la A. La A no está en ninguna circunstancia. No, esa no. La otra puede ejecutar la hipoteca solo si Cristina indemniza a Ignacio. Ya Cristina se salió. No inventes. Ya le traspasaron soportando, ¿verdad? Esas son fáciles. Luego la otra, ¿quién tiene la potestad legal de representar a una sucesión? Dice, cualquiera de los herederos. ¿El albacea o el cónyuge supérstite? No. El albacea. El albacea. El albacea. Como de primer grado, ¿ah? Sí. Correcto. Si son así todas, que las echen todas así. Ojalá, yo esperaría que les pongan ustedes ahora en este examen, por lo menos en el que viene, que las pongan todas así. Cuidado la falla, diría don Álvaro, que Dios goce. Que Dios goce, sí. ¿Será posible que la fallen? Dejarla a los pies, Álvaro. ¡Qué calamidad! Decía. Sí. Bueno, vean, muchachos, yo les voy a poner, porque sí vamos a tener que hacer una siguiente sesión, ¿verdad? No mañana.
Laria, me comprometo a hacerlo antes del 18. Yo les avisaré en el chat. Los que no están en el chat pueden mandarme un mensaje para incluirlos en el chat de egresados. ¿Ah? En el chat de egresados. Hay no sé cómo si yo puedo mandarlo ahí. Bueno, hay un chat de egresados. Si no, igual yo lo voy a poner acá para verlo. Sí. Ahí, vean una cosa, ustedes, yo no sé si han vineado este tablón, ¿verdad? Que ahí están los programas y están los exámenes, por lo menos los últimos. Revisen todos esos exámenes, léanlos, razonen por qué contestaron esa pregunta y si pueden, apréndanse las respuestas. Les voy a confesar otro secreto más, que no lo dije al inicio. Henry, ahí está Henry por ahí. Ya se durmió. Pobrecito Henry, no, pobrecito Henry. Henry, si quiere ya pare la grabación, porfa. Gracias, más bien, muy amable, buenas noches.